productos con los higos como ingrediente principal y que harán las delicias de los más llambiones. Este año ha pasado una buena cosecha para hacer un montón de productos, mermeladas, licores más bien anís y hasta gominolas, que este año fue la innovación. Sí, buena cosecha, lo que pasa que como llovió algo ya abrieron y después de abiertos ya no valen porque saben mal. Pero bueno, al final todavía levantó el tiempo y todavía se pudo cosechar algo, sí. Aunque había la posibilidad de degustarlos directamente de la higuera, quienes se acercaron hasta la feria de Rozaes lo hicieron para adquirir unos buenos lotes de higos. Un par de kilos, uno de cada, uno de los oscuros y otro de los más blancos. Tienen un sabor particular, son muy buenos figos. Pues me ha sorprendido porque veo que hay bastante gente y hay mucho producto del higo y bueno, hay variedad. Bueno, llevaré 5 o 6 kilos para mí y para mis hijas, para la familia, sí. La gran cantidad de higos que siempre se han recogido en Rozaes está en el origen del sobrenombre con el que se conoce a sus vecinos, los figueros. De toda la vida los han vendido en mercados como los de Villaviciosa, Gijón o Pola de Siero. Desde el año pasado decidieron venderlos también en su propia casa.